Érase una vez, en un cálido y polvoriento camino que cruzaba la región de Samaria, Jesús y sus discípulos viajaban desde Judea hacia Galilea. Era mediodía, y el sol brillaba intensamente en el cielo. Mientras caminaban, Jesús, cansado del viaje, se detuvo junto a un pozo llamado Pozo de Jacob, cerca de un pueblo samaritano llamado Sicar. Sus discípulos fueron al pueblo a buscar comida, y Jesús permaneció allí, sentado junto al pozo. Y todos los días, la vida de los samaritanos en Sicar seguía su curso habitual. Aunque los samaritanos y los judíos compartían raíces históricas, las dos comunidades no se llevaban bien. Durante siglos habían surgido desacuerdos sobre dónde y cómo debían adorar a Dios, y esto había creado una división profunda entre ellos. Por esta razón, los judíos evitaban generalmente pasar por Samaria y no hablaban con los samaritanos. Sin embargo, Jesús, guiado por su misión de amor y salvación para todos, eligió caminar por esta tierra y detenerse junto al pozo. Hasta que un día, una mujer samaritana llegó al pozo para sacar agua. Era inusual que alguien fuera al pozo a esa hora, ya que las mujeres solían ir por la mañana o al atardecer para evitar el calor del día. Sin embargo, esta mujer había decidido ir sola, tal vez porque quería evitar las miradas y comentarios de las demás mujeres del pueblo. Su vida no era fácil y había enfrentado juicios y críticas debido a su pasado. Pero lo que no sabía era que ese día cambiaría su vida para siempre. Cuando la mujer llegó al pozo, vio a Jesús sentado allí. Para su sorpresa, Jesús le habló y le dijo: «Dame un poco de agua». Estas palabras la desconcertaron, porque los judíos no solían hablar con los samaritanos y mucho menos con las mujeres samaritanas. La mujer respondió: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, una mujer samaritana?» Y por eso, Jesús comenzó a hablarle sobre algo mucho más profundo que el agua del pozo. Le dijo: «Si supieras lo que Dios puede dar y quién es el que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva». La mujer, intrigada pero sin entender completamente, le respondió: «Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro antepasado Jacob, que nos dio este pozo?» Jesús, con paciencia y amor, le explicó: «Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial que brota para vida eterna». Estas palabras despertaron un deseo en el corazón de la mujer y le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacar agua». Entonces Jesús, conociendo su vida y sus luchas, le dijo: «Ve, llama a tu esposo y vuelve acá». La mujer respondió: «No tengo esposo». Jesús, mostrando su conocimiento divino, le dijo: «Es cierto que no tienes esposo, has tenido 5, y el hombre con el que ahora estás no es tu esposo». Estas palabras la sorprendieron. ¿Cómo podía este hombre, un extraño, saber tanto sobre su vida? La mujer, impactada, reconoció que Jesús no era un hombre cualquiera y le dijo: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén». Jesús le respondió: «Créeme, mujer, que se acerca el tiempo en que no adorarán al Padre ni en este monte ni en Jerusalén. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca el tiempo, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer, cada vez más asombrada, dijo:
Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le declaró: ese soy yo, el que habla contigo. Estas palabras cambiaron todo. La mujer entendió que estaba frente al Mesías, el Salvador prometido. En ese momento, los discípulos regresaron con la comida y se sorprendieron al ver a Jesús hablando con una mujer samaritana, pero no se atrevieron a preguntarle nada. Mientras tanto, la mujer, llena de alegría y emoción, dejó su cántaro junto al pozo y corrió al pueblo. Allí les dijo a todos: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Los habitantes del pueblo, curiosos por lo que la mujer les decía, salieron para ver a Jesús. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús que comiera algo, pero él les dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban si alguien le había traído comida, pero Jesús les explicó: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Cuando los samaritanos llegaron al pozo, escucharon a Jesús y le pidieron que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días, enseñándoles sobre el reino de Dios. Muchos creyeron en él, no solo por el testimonio de la mujer, sino también porque escucharon sus palabras. Dijeron: ya no creemos solo por lo que tú nos contaste. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que este es realmente el Salvador del mundo. La historia de Jesús y la mujer samaritana nos enseña lecciones profundas y poderosas. Primero, nos muestra que el amor de Jesús no tiene barreras. En un tiempo en que los judíos y los samaritanos no se hablaban, Jesús rompió las barreras culturales y sociales para hablar con una mujer que otros habrían ignorado. Esto nos recuerda que el amor de Jesús está disponible para todos, sin importar nuestra cultura, nuestro pasado o nuestras circunstancias. También aprendemos que Jesús conoce nuestras vidas por completo. Así como sabía todo sobre la vida de la mujer samaritana, Él conoce nuestras luchas, nuestros errores y nuestras necesidades más profundas. Esto puede parecer intimidante, pero también es reconfortante, porque a pesar de todo lo que sabe sobre nosotros, Jesús nos ama y quiere darnos una nueva vida. Además, esta historia nos enseña que Jesús busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No importa el lugar físico donde adoremos a Dios, lo que importa es que nuestro corazón esté conectado con Él y que nuestra adoración sea sincera y auténtica. Hasta que finalmente, la historia de la mujer samaritana nos desafía a compartir nuestra fe con otros. Después de su encuentro con Jesús, la mujer no pudo quedarse callada. Fue al pueblo y les contó a todos lo que había experimentado, invitándolos a conocer a Jesús. Esto nos inspira a compartir el amor de Cristo con los demás, porque nunca sabemos cómo nuestras palabras pueden impactar la vida de alguien. Hoy, la historia de Jesús y la mujer samaritana sigue siendo una fuente de esperanza y transformación. Nos recuerda que Jesús nos ofrece agua viva, que puede satisfacer nuestras almas y darnos una nueva vida. Nos invita a acercarnos a Él, a recibir su amor y a compartirlo con los demás. Érase una vez un hombre llamado Zaqueo. Vivía en la ciudad de Jericó y era un hombre muy rico. Pero su riqueza no provenía de un trabajo honesto, ni de la generosidad de otros, sino de su cargo como jefe de los recaudadores de impuestos. Zaqueo trabajaba para los romanos, cobrando impuestos a su propio pueblo, los judíos. Pero no solo recolectaba lo que debía, sino que cobraba de más y se quedaba con el dinero extra. Gracias a esto, tenía muchas riquezas, pero también muchos enemigos. Los judíos lo veían como un traidor y lo despreciaban porque se enriquecía a costa de ellos. Para todos,
Zaqueo era un hombre sin escrúpulos, alguien que solo pensaba en el dinero. A pesar de su dinero y poder, en su corazón había un vacío. Zaqueo tenía todo lo que el mundo valoraba, pero no era feliz. Algo le faltaba, algo que ni las monedas de oro ni las casas lujosas podían darle. Había escuchado hablar de Jesús, el maestro que sanaba enfermos, daba esperanza a los pobres y transformaba vidas. Algo en su interior le decía que debía conocerlo. Quizás, solo quizás, Jesús podría llenar ese vacío en su corazón. Hasta que un día, Jesús llegó a Jericó. La noticia se esparció rápidamente y una gran multitud salió a las calles para verlo. Hombres, mujeres y niños se agolpaban en el camino, ansiosos por ver a Jesús, escuchar sus palabras y, tal vez, ser testigos de un milagro. Zaqueo también quería verlo, pero tenía un gran problema. Era de baja estatura. No importaba cuánto se estirara o tratara de abrirse paso entre la gente, siempre había alguien más alto bloqueando su vista. Intentó empujar suavemente para acercarse, pero nadie le hacía espacio. Tal vez algunos lo empujaban a propósito, porque lo despreciaban. Pero Zaqueo no se dio por vencido. Miró a su alrededor y vio un gran árbol cerca del camino por donde Jesús pasaría. Pensó rápido y tomó una decisión inesperada. Corrió hacia el árbol y comenzó a treparlo como si fuera un niño. No le importó lo que pensarían de él, no le importó que lo vieran como alguien ridículo. Lo único que le importaba era poder ver a Jesús. Cuando Jesús llegó a ese lugar, se detuvo, levantó la mirada y vio a Zaqueo encaramado en el árbol. Zaqueo contuvo la respiración. ¿Lo ignoraría Jesús como lo hacían los demás? ¿Se burlaría de él o lo despreciaría? Pero Jesús lo sorprendió con una gran sonrisa y le dijo en voz alta: Zaqueo, baja enseguida. Hoy quiero quedarme en tu casa. Zaqueo no podía creerlo. De todas las personas en Jericó, Jesús había elegido visitarlo a él, y por eso Zaqueo bajó del árbol rápidamente, lleno de emoción, y llevó a Jesús a su casa. Sus manos temblaban un poco mientras lo guiaba por las calles de Jericó. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había mirado con amor y no con desprecio. Pero mientras Zaqueo recibía a Jesús con alegría, la multitud no tardó en murmurar. Algunos susurraban entre sí con incredulidad: ¿cómo es posible que Jesús entre en la casa de este pecador? Para ellos, Zaqueo no merecía la atención de Jesús. Era un hombre injusto, un ladrón, alguien que había hecho sufrir a muchas familias. ¿Cómo podía Jesús acercarse a alguien así? Zaqueo los escuchó, y algo dentro de él cambió. Jesús no lo había rechazado, no lo había acusado ni lo había avergonzado. Al contrario, lo había aceptado y lo había tratado con dignidad. Ese acto de amor derritió su corazón. Hasta que finalmente, Zaqueo entendió que su encuentro con Jesús lo había cambiado por completo. En un solo día, había pasado de ser un hombre despreciado y solitario a experimentar el amor y el perdón de Dios. La multitud seguía murmurando, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Pero Jesús no miraba el pasado de Zaqueo, sino su corazón transformado. Sabía que algo nuevo había nacido dentro de él. Zaqueo no se limitó a decir que había cambiado, lo demostró con acciones. No solo prometió devolver lo que había robado, sino que lo haría con creces, devolviendo 4 veces más. Además, donaría la mitad de sus riquezas a los pobres, algo que nunca antes había considerado hacer. Jesús sonrió con alegría, porque sabía que el verdadero arrepentimiento siempre se refleja en acciones. Zaqueo no solo había encontrado a Jesús, sino que había encontrado un propósito diferente para su vida. Con voz firme y llena de amor, Jesús proclamó ante todos: hoy ha llegado la salvación a esta casa.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos. La gente quedó en silencio. Muchos no entendían por qué Jesús había mostrado tanta misericordia a un hombre como Zaqueo. Pero los que tenían corazones dispuestos a aprender, comprendieron que el amor de Dios no excluye a nadie y que cuando alguien se arrepiente sinceramente, su vida es transformada. El hombre que antes solo pensaba en el dinero, ahora pensaba en cómo ayudar a los demás. Empezó a devolver el dinero que había tomado injustamente, y la gente se asombraba de su generosidad. Las familias que antes habían sufrido por su codicia, ahora eran bendecidas por su cambio de corazón. Zaqueo ya no era solo un hombre rico, era un hombre lleno de gozo. Había descubierto que la verdadera felicidad no estaba en el oro ni en las posesiones, sino en vivir una vida de amor y justicia. La gente de Jericó comenzó a verlo con otros ojos. Al principio, algunos dudaban de su transformación, pero con el tiempo vieron que era real. Zaqueo se convirtió en un testimonio viviente del poder del amor de Dios para cambiar incluso a la persona más inesperada. Los discípulos de Jesús nunca olvidaron esta historia. Aprendieron que nadie está demasiado lejos del amor de Dios y que el arrepentimiento verdadero siempre trae frutos de cambio. Mientras Jesús seguía su camino, sabía que su misión estaba cumpliéndose: buscar y salvar a los que estaban perdidos. La historia de Zaqueo nos deja una enseñanza poderosa sobre el amor, el perdón y la transformación que Jesús trae a nuestras vidas. Dios no rechaza a nadie. La gente miraba a Zaqueo como un pecador sin remedio, pero Jesús vio su corazón y le dio una oportunidad de cambiar. A veces pensamos que hay personas que no merecen el amor de Dios, pero Jesús nos enseña que todos podemos ser alcanzados por su gracia. El arrepentimiento verdadero se demuestra con acciones. Zaqueo no solo dijo que quería cambiar, sino que lo demostró devolviendo lo que había robado y ayudando a los pobres. Cuando Jesús toca nuestro corazón, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Nuestro amor por Dios se refleja en cómo tratamos a los demás. La felicidad verdadera no está en las riquezas. Zaqueo tenía dinero, pero estaba vacío. Cuando conoció a Jesús, descubrió que la verdadera alegría no se encuentra en acumular bienes, sino en vivir con amor, generosidad y justicia. Jesús siempre está dispuesto a encontrarse con nosotros. Zaqueo pensaba que solo iba a ver a Jesús desde un árbol, pero Jesús quería entrar en su casa y en su vida. De la misma manera, Jesús nos llama a cada uno de nosotros y quiere transformar nuestro corazón. Esta historia nos invita a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a dejar que Jesús transforme nuestra vida? ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor por Dios con nuestras acciones? Jesús nos dice hoy lo mismo que le dijo a Zaqueo: hoy quiero quedarme en tu casa. ¿Estamos listos para abrirle la puerta? Érase una vez un gran maestro llamado Jesús. A donde quiera que iba, las personas lo seguían porque hablaba con amor, sanaba a los enfermos y enseñaba sobre el reino de Dios. Su fama crecía cada día más y multitudes acudían a escucharlo, pues sus palabras traían esperanza y vida. Un día, después de haber recorrido varias aldeas enseñando y haciendo milagros, Jesús y sus discípulos se dirigieron a un lugar apartado, cerca del mar de Galilea. Jesús quería descansar con sus discípulos, pues habían estado viajando mucho, enseñando y ayudando a la gente, pero la multitud los vio partir y corrió tras ellos. Cuando llegaron al otro lado, Jesús levantó la vista y vio a una enorme cantidad de personas que lo estaban esperando. Jesús no se molestó ni los rechazó. En lugar de eso, sintió compasión por ellos.
Sabía que tenían hambre espiritual y física, así que pasó todo el día enseñándoles sobre Dios y sanando a los enfermos. La multitud lo escuchaba con atención y con alegría, pues sus palabras les daban esperanza. Pero mientras el sol comenzaba a bajar y la brisa fresca de la tarde soplaba sobre el campo, los discípulos se dieron cuenta de un problema. Todas esas personas tenían hambre y no había comida suficiente para todos. Hasta que un día, cuando la tarde estaba por terminar, los discípulos comenzaron a preocuparse. Había hombres, mujeres y niños que habían estado todo el día con Jesús sin comer, y no había manera de alimentar a tanta gente. Se acercaron a Jesús y le dijeron con urgencia: «Maestro, ya es tarde y este es un lugar apartado. Despide a la gente para que vayan a los pueblos cercanos y compren algo de comer». Pero Jesús los miró con calma y les dijo algo que los dejó sorprendidos: «Denles ustedes de comer». Los discípulos se quedaron en silencio, sin saber qué responder. Miraron a la multitud y luego a Jesús. ¿Cómo iban a alimentar a tantas personas si no tenían suficiente comida ni dinero? Uno de ellos, Felipe, hizo un cálculo rápido y dijo: «Maestro, necesitaríamos más de 200 días de salario para comprar suficiente pan para que cada persona reciba aunque sea un poco». Andrés, otro de los discípulos, buscó entre la multitud y encontró a un niño que tenía un pequeño almuerzo. Se lo llevó a Jesús y le dijo con duda en su voz: «Aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente?». Los discípulos no entendían cómo algo tan pequeño podía ser suficiente. Para ellos, el problema era demasiado grande y los recursos demasiado pocos, pero estaban a punto de ver un milagro asombroso. Y por eso, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces en sus manos, miró al cielo y dio gracias a Dios por los alimentos. Luego, comenzó a partir el pan y a repartirlo a sus discípulos para que ellos lo distribuyeran entre la gente. Los discípulos obedecieron y comenzaron a dar comida a la multitud. Primero unos pocos, luego más y más, hasta que algo increíble sucedió. El pan y los peces no se acababan. Cada vez que entregaban un pedazo de pan o un pescado, siempre había más. Hasta que finalmente, toda la multitud había comido hasta quedar completamente satisfecha. No hubo nadie que se quedara con hambre. El milagro había sucedido frente a sus propios ojos. Jesús había multiplicado los 5 panes y 2 peces y había alimentado a más de 5.000 personas. Los discípulos seguían asombrados mientras recogían los pedazos sobrantes. Contaron las canastas y vieron que había 12 canastas llenas de alimento, mucho más de lo que habían tenido al principio. Jesús no solo había provisto lo necesario, sino que había multiplicado la bendición. La multitud empezó a murmurar entre sí. Algunos decían: «Este hombre debe ser el profeta que Dios prometió enviarnos». Otros, aún más emocionados, comenzaron a hablar de hacerlo su rey. Si Jesús podía alimentar a miles con tan solo unos pocos panes y peces, ¿qué más podría hacer por ellos? Pero Jesús no había venido a ser un rey terrenal. Sabía que su misión era mucho más grande que solo proveer comida. Así que, antes de que intentaran hacerlo rey por la fuerza, se retiró solo a la montaña para orar. Mientras tanto, los discípulos guardaban en su corazón lo que habían visto. Ese día comprendieron que Jesús no solo podía sanar y enseñar, sino que también tenía el poder de proveer de manera milagrosa. Y desde ese día, la historia del milagro de los panes y los peces quedó grabada en la memoria de los discípulos y la multitud. Aquellos que habían estado presentes nunca olvidaron cómo Jesús les había dado de comer cuando parecía que no había esperanza. Más adelante, Jesús les explicó a sus discípulos que este milagro tenía un significado más profundo.
no solo había alimentado sus cuerpos, sino que quería alimentar sus almas. Les dijo: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed». Jesús quería que entendieran que así como había multiplicado el pan para saciar su hambre física, también podía darles vida eterna y satisfacer su hambre espiritual. No solo había venido a darles comida, sino a ofrecerles una relación con Dios que les daría verdadera vida y salvación. Los discípulos no comprendieron todo en ese momento, pero con el tiempo, cuando vieron a Jesús morir y resucitar, entendieron el significado de sus palabras. Jesús no solo podía alimentar con pan, sino que Él mismo era el pan de vida que traía salvación al mundo. La historia de Jesús alimentando a los 5.000 nos enseña varias lecciones importantes sobre la fe y la provisión de Dios. Primero, aprendemos que Dios siempre provee lo que necesitamos. A veces, como los discípulos, vemos un problema demasiado grande y pensamos que no tenemos lo suficiente para solucionarlo. Pero cuando ponemos lo poco que tenemos en manos de Jesús, Él lo puede multiplicar de formas que no imaginamos. Segundo, vemos que Dios no solo nos da lo necesario, sino que nos da en abundancia. Al final del milagro no solo todos comieron, sino que sobraron 12 canastas llenas de comida. Esto nos recuerda que cuando confiamos en Dios, Él no nos da apenas lo justo, sino que su bendición es más grande de lo que podemos esperar. Tercero, entendemos que este milagro no era solo sobre pan y peces, sino sobre Jesús mismo, como el pan de vida. Así como alimentó físicamente a la multitud, también quiere alimentar nuestro corazón y nuestra alma con su amor y su verdad. Por eso la próxima vez que sientas que tienes muy poca fuerza, poco talento, poco tiempo, recuerda esta historia. Pon lo que tienes en las manos de Jesús y confía en que Él lo multiplicará. No importa cuán grande sea la necesidad, Dios siempre tiene una provisión milagrosa esperando por nosotros. Érase una vez un hombre llamado Abraham que vivía en una tierra lejana con su esposa Sara y su hijo Isaac. Abraham y Sara ya eran muy viejitos cuando Dios les dio a Isaac, y lo querían más que nada en el mundo. Isaac era su tesoro, su alegría, y todo lo que hacían era por él. Abraham había esperado muchísimos años para tener a su hijo, y ahora no podía estar más feliz. Cada mañana Abraham se levantaba muy temprano para orar y agradecerle a Dios por su familia. Después, pasaba el día con Isaac, enseñándole cosas sobre la vida y sobre Dios. Isaac era un chico curioso y siempre quería aprender más. Juntos cuidaban a los animales, caminaban por los campos y disfrutaban de las cosas simples, como mirar las estrellas en la noche y contar historias junto al fuego. La vida de Abraham parecía perfecta, pero un día todo cambió. Abraham iba a enfrentarse a la prueba más difícil de su vida, una prueba que pondría a prueba su fe y su amor por Dios. Ni él ni Isaac sabían lo que estaba por venir, pero estaba a punto de suceder algo que jamás olvidarían. Una mañana, mientras el sol empezaba a salir, Abraham escuchó una voz que lo llamaba. Abraham era la voz de Dios. Abraham respondió enseguida sin dudar, porque siempre estaba dispuesto a obedecer. Pero esta vez, lo que Dios le pidió fue algo muy difícil de entender. Dios le dijo: Abraham, quiero que tomes a Isaac, tu hijo querido, y lo lleves a una montaña lejana. Allí lo ofrecerás en sacrificio para mí. El corazón de Abraham latía muy fuerte. ¿Cómo podía hacer algo así? Isaac era su hijo, su único hijo. Pero Abraham confiaba en Dios. No entendía por qué Dios le pedía algo tan duro, pero sabía que debía obedecer. Así que, con mucha tristeza y un nudo en la garganta, Abraham se levantó muy temprano al día siguiente, preparó su burro y le dijo a Isaac que lo acompañara en un viaje. Isaac, sin saber lo que sucedía, caminaba junto a su padre, llevando la leña para el sacrificio. Mientras avanzaban, Isaac se detuvo y preguntó: «Papá, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?» Abraham miró a su hijo con ojos llenos de amor y le dijo: «Dios proveerá, hijo mío». Pero en su corazón, Abraham sabía que esta prueba no sería fácil. Finalmente llegaron a la cima de una montaña muy alta.
Abraham estaba muy serio mientras construía un altar con piedras y colocaba la leña. Isaac lo miraba un poco confundido, pero confiaba en su padre. Entonces Abraham hizo algo increíblemente difícil. Le explicó a Isaac lo que Dios le había pedido. Aunque Isaac se sorprendió, sabía que su padre siempre hacía lo correcto y que ambos debían confiar en Dios. Así que obedeció y se recostó sobre el altar. Con lágrimas en los ojos, Abraham levantó el cuchillo. En su corazón amaba a Isaac más que a nada en el mundo, pero sabía que debía obedecer a Dios, no importa cuánto doliera. Justo en ese momento, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, una voz poderosa lo detuvo. «Abraham, detente. No hagas daño al muchacho». Abraham se detuvo al instante. Se sentía tan aliviado y tan agradecido. Sabía que Dios había visto su fe y que no tendría que lastimar a su hijo. Era como si una gran carga se quitara de su corazón. De repente, Abraham escuchó un ruido, miró alrededor y vio algo asombroso. Un carnero atrapado en un arbusto cercano. Era como si hubiera aparecido de la nada. Abraham sonrió con alivio y gratitud, porque entendió que Dios había provisto el sacrificio que necesitaban. En lugar de sacrificar a Isaac, Abraham tomó el carnero y lo ofreció en agradecimiento. Este fue el momento más emocionante. Abraham e Isaac miraban el fuego del sacrificio mientras el carnero ardía en el altar. Sabían que Dios había estado con ellos todo el tiempo, cuidando de ellos incluso en el momento más difícil. Abraham abrazó a su hijo, y juntos agradecieron a Dios por su bondad. Desde entonces, Abraham llamó a ese lugar «El Señor proveerá», porque en el momento más oscuro, Dios les había dado lo que necesitaban. Isaac miraba a su padre con admiración, entendiendo que su papá había confiado en Dios por encima de todo. Desde ese día, la vida de Abraham e Isaac cambió para siempre. Volvieron a casa juntos, más cercanos que nunca, sabiendo que podían confiar en Dios sin importar lo que pasara. A través de esta gran prueba, Abraham aprendió que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando parece que todo está en contra. Isaac también entendió que su vida era un regalo especial de Dios, y ambos estaban agradecidos por cada día que vivían juntos. La fe de Abraham se hizo famosa en toda la tierra. Muchas generaciones después, las personas seguían hablando de la gran confianza que Abraham tuvo en Dios. Y Dios, como había prometido, bendijo a Abraham con una familia tan numerosa como las estrellas del cielo. Esta historia nos enseña que, aunque a veces Dios nos pide hacer cosas difíciles o que no entendemos, siempre podemos confiar en Él. Dios nunca nos dejará solos, y cuando obedecemos con todo nuestro corazón, Él provee lo que necesitamos, justo a tiempo. Así que, cuando te sientas asustado o confundido, recuerda que Dios siempre está contigo, cuidando de ti. No importa lo grande que sea el problema, Dios tiene un plan perfecto. Solo tienes que confiar, como lo hizo Abraham, y Dios proveerá en el momento justo. Sansón era un héroe, fuerte como un león, tenía larga cabellera, todo. Con su gran poder, no había rival que lo pudiera detener. Presta atención y canta conmigo esta canción. Sansón, Sansón, con su gran fuerza y valor, pero una trampa le esperaba, guiándolo. Con su secreto revelado, su fuerza se fue. Con Dios a su lado, nunca se rindió, lo sé. Dalila, astuta y lista, buscaba su secreto con engaños y mentiras. Logró su objetivo, le cortó su cabello. Su fuerza se esfumó, pero en su debilidad a Dios clamó con fervor. Dalila, astuta y lista, buscaba su secreto con engaños y mentiras. Logró su objetivo, le cortó su cabello. Su fuerza se esfumó, pero en su debilidad a Dios clamó con fervor. Sansón, Sansón, con su gran fuerza y valor, pero una trampa le esperaba, guiándolo. Con su secreto revelado, su fuerza se fue. Con Dios a su
gran virtud. Con su fuerza restaurada, derrotó a los malvados. Esa historia nos enseña que con Dios somos invencibles en todos lados. Sansón, con su gran fuerza y valor, pero una trampa le esperaba, qué gran dolor. Con su secreto revelado, su fuerza se fue. Con Dios a su lado, nunca se rindió, lo sé. Así que niños, recuerden la historia de Sansón, que con Dios como nuestro guía, seremos más fuertes que un dragón. Con valentía y fe enfrentemos cada dificultad, y como Sansón, en la victoria nuestra prueba se superará. Érase una vez, en una tierra lejana, vivía un hombre llamado Abraham y su esposa, Sara. Abraham era un hombre que amaba mucho a Dios, y Dios lo había bendecido con muchas cosas, como animales, tierras y siervos. Sin embargo, había algo que Abraham y Sara deseaban más que nada: un hijo. Dios les había prometido que tendrían descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo, pero Sara ya era muy mayor, y hasta ese momento no había podido tener hijos. Génesis 17:16. Todos los días, Abraham y Sara seguían confiando en la promesa de Dios. Sara, aunque ya era anciana, soñaba con el día en que pudiera abrazar a su propio hijo. Pero al ver que el tiempo pasaba y no tenía un bebé, su corazón a veces se llenaba de dudas. Aunque ya tenían a Ismael, el hijo que Abraham había tenido con la sierva Agar, no era lo que Sara había esperado. Ella seguía pidiendo a Dios que cumpliera su promesa. La vida en el campamento de Abraham era tranquila. Todos los días cuidaban de sus ovejas y cabras, y Abraham pasaba tiempo orando a Dios y confiando en su plan. Pero un día algo increíble ocurrió. Unos visitantes muy especiales llegaron a la tienda de Abraham. Eran mensajeros de Dios. Ellos le dijeron que Sara tendría un hijo muy pronto. Aunque Sara se rió al principio porque pensó que era imposible, Dios le recordó que para él no hay nada imposible. Génesis 18:14. Hasta que un día la promesa de Dios se cumplió. Sara, aunque ya era muy mayor, quedó embarazada y tuvo un bebé. Abraham y Sara le pusieron por nombre Isaac, que significa risa, porque Sara había reído cuando los ángeles le anunciaron que sería madre a su edad. Génesis 21:1-3. Qué alegría sentían Abraham y Sara. Finalmente tenían el hijo que Dios les había prometido. El día en que Isaac nació fue un día lleno de gozo y celebración. Todos en el campamento se reunieron para ver al pequeño bebé. Sara no podía dejar de sonreír mientras lo sostenía en sus brazos. Decía a todos: Dios me ha dado motivo para reír, y todos los que escuchen esto se reirán conmigo. Génesis 21:6. Después de tantos años de espera, Isaac había llegado. Pero aunque el nacimiento de Isaac fue un momento feliz, algo comenzó a cambiar en el corazón de Sara. Ella notaba que Ismael, el hijo mayor de Abraham con la sierva Agar, no trataba bien a Isaac. Un día Sara vio a Ismael burlándose de Isaac mientras jugaban. Esto hizo que Sara se sintiera incómoda y comenzó a preocuparse por el futuro de su hijo. Y por eso, Sara decidió que había llegado el momento de proteger a Isaac. Aunque Ismael también era hijo de Abraham, Sara no quería que Isaac creciera sintiéndose amenazado o burlado por su medio hermano. Entonces Sara fue a hablar con Abraham y le dijo: «Echa a esa esclava y a su hijo, porque no quiero que Ismael comparta la herencia con mi hijo Isaac». Génesis 21:10. Esto fue muy difícil para Abraham. Aunque Ismael no era el hijo de la promesa, también era su hijo, y Abraham lo amaba. No sabía qué hacer. Pero esa noche Dios habló con Abraham y le dijo que escuchara a Sara, porque Isaac era el hijo de la promesa. Dios le aseguró que también cuidaría de Ismael y que haría de él una gran nación. Génesis 21:12-13. Con el corazón pesado, Abraham se despidió de Ismael y Agar. Les dio agua y comida y los envió al desierto. Aunque estaba triste, confiaba en que Dios cumpliría su promesa de cuidar de ellos.
Agar e Ismael vagaron por el desierto hasta que se quedaron sin agua. Desesperados, Agar dejó a Ismael bajo un arbusto, incapaz de soportar verlo morir de sed, y comenzó a llorar, hasta que finalmente, en ese momento de mayor desesperación, Dios escuchó el llanto de Ismael. Un ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: «No temas, porque Dios ha escuchado al niño. Levántalo y tómalo de la mano, porque yo haré de él una gran nación». Génesis 21, 17-18. En medio del desierto, cuando todo parecía perdido, Dios mostró su misericordia y cuidado. Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo de agua cerca. Rápidamente fue a llenar su cantimplora y le dio de beber a Ismael. Estaban salvados. Dios cumplió su promesa a Abraham. Ismael no solo sobrevivió, sino que con el tiempo creció, se convirtió en un gran arquero y formó una nación poderosa. Génesis 21, 20-21. Mientras tanto, en el campamento de Abraham, la vida continuaba para Isaac y su familia. Isaac creció sano y fuerte, y era amado por todos. Abraham sabía que Dios tenía un plan especial para su hijo, y seguía confiando en las promesas de Dios cada día. Y desde ese día, Abraham, Sara e Isaac vivieron en paz, sabiendo que Dios siempre cumple lo que promete. Aunque habían enfrentado momentos difíciles, aprendieron a confiar en Dios incluso cuando las cosas parecían imposibles. Isaac creció en un hogar lleno de amor y fe. Y su historia sería parte de la gran historia de la familia de Dios, que traería bendiciones a todo el mundo. Ismael también fue bendecido por Dios. Aunque tuvo que separarse de Abraham, Dios estuvo con él y su madre Agar, y les dio un futuro lleno de promesas. Así, las dos familias continuaron bajo el cuidado de Dios, cada una cumpliendo un propósito especial dentro del plan divino. El campamento de Abraham se llenó de gratitud y alegría. Todos recordaban cómo, aun en los momentos más oscuros, Dios había provisto lo necesario. Tanto Isaac como Ismael serían parte de algo mucho más grande, la familia de Abraham, de la que un día nacería una bendición para todas las naciones. La moraleja de esta historia es que Dios siempre cumple sus promesas, aunque parezcan imposibles. A veces debemos esperar pacientemente, como lo hicieron Abraham y Sara, y confiar en que Dios tiene un plan perfecto. También aprendemos que, aunque a veces las cosas no salen como esperamos, Dios cuida de nosotros, tal como lo hizo con Ismael y Agar en el desierto. Los niños pueden aprender que cuando enfrentan dificultades o sienten que están solos, pueden confiar en que Dios los escucha y los ayudará, tal como lo hizo con Ismael. Dios nunca abandona a sus hijos y tiene un plan para cada uno de nosotros. Solo necesitamos confiar en Él y seguir sus caminos, sabiendo que siempre está con nosotros, cuidándonos.